Emprendedores 4.0. La evolución del emprendimiento a la transformación digital. Emprendedores 4.0. Produce Marketing Strategy Consultores SaaS. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emprendedores 4.0 de nuestra sexta temporada. Les habla Giovanni Ancísar Gutiérrez, CEO de Marketing Strategy Consultores SaaS. Somos una de las 72 entidades aliadas al Ministerio de las TIC para la transformación empresarial en Colombia. Y esta vez Emprendedores 4.0, también en la transformación del ser humano a esta cuarta revolución industrial. En esta sexta temporada viene dándole un enfoque a la transformación precisamente del espíritu, de la mente y de la fluidez para conseguir ser mejores personas. Me acompaña mi compañero presentador, Juan Carlos Rodríguez Gil. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Giovanni, buen día. ¿Cómo te sientes? Nos estamos de maravilla. Sí, de maravilla, ha sido una semana maravillosa y es precisamente lo que queremos compartir desde el fluir, desde Emprendedores 4.0, para transformar las mentes, para transformar el espíritu, para ser mejores personas con el prójimo y por supuesto para transformar toda nuestra sociedad. Sí, así es, Giovanni. Estamos en un momento muy bonito para la humanidad, donde estamos aclarando y clarificando desde nuestras emociones para poder dar resultados a la mente y así poder tomar las decisiones adecuadas. Sí, de acuerdo a nuestro programa en el que tuve la oportunidad de entrevistarte, donde pudimos aclarar muchísimas inquietudes que tienen los cibernautas, las personas en general, con todo el tema que tiene que ver con la vibración, con el fluir, con el dejar avanzar las cosas y soltar y sanar. Muchos de estos cibernautas me han escrito, por eso el programa de hoy está enfocado precisamente para ustedes, para aclarar ciertas dudas que quedaron de ese programa y que vamos a tener hoy la oportunidad de profundizar y de vislumbrar para dejar más clara la situación. Sí, la intención es escudriñarlo y expandirlo para que de esta forma así las personas que nos acompañaron en ese programa puedan aclarar y clarificar mejor qué es lo que representa vibrar. Como vibras atraes. Como vibras atraes. Y para las personas que se conectan a estas transmisiones de Emprendedores 4.0, estamos con Juan Carlos Rodríguez Gil. Él es orador, es comunicador, es mentor espiritual en todos los temas de la transformación del alma. Y los invitamos a que, además de darle like a este programa, a esta transmisión, de compartir, de activar la campanita de las notificaciones y por supuesto de comentar, vean los programas anteriores para que puedan conectarse con esta información divina, porque es información divina. Sí, casualmente hace unos días un amigo me decía, ¿cómo va la saga? Sí. Entonces va uno entendiendo que cada programa va cumpliendo una función para que cada persona se vaya sintonizando, para que se alinee y sincronice con nosotros y la información divina. Bueno, hablemos entonces de cómo vibras atraes. Como vibras atraes. Sin embargo, para vibrar y atraer tenemos que tener en cuenta que hay que escuchar para comunicar. Entonces en uno de nuestros programas también hablamos de ese escuchar para comunicar. Hay unos pasos. Primero tenemos que silenciarnos, después tenemos que conversar, pensamos y observamos, sentimos, vemos y oímos. Sí, analicémoslo más despacio, ¿sí? Con detalle. Sí. Okay. El primer paso. Primero vamos a silenciarnos. Primero hay que hacer silencio, respirar. Entonces cuando hacemos ese silencio, inhalamos y exhalamos. Ese inhalar y exhalar lo hacemos para poder centrarnos en el latido del corazón. Entonces es importantísimo que de aquí en adelante, para silenciarnos, inhalemos, exhalemos, escuchamos el latido del corazón y de esa manera ahí ya pasamos al segundo peldaño, que es conversar consigo mismo. Conversar consigo mismo. Y ahí ya empieza la comunicación, escuchar para comunicarte. Después de ahí nos volvemos observadores de nuestro entorno. ¿Qué está pasando en nuestro entorno? Cuando ya somos observadores empezamos a sentir, porque ya somos conscientes que ese sentir es una intención. Y esa intención es la que nos permite comprender que hay un intento para expresar nuestra información por medio de emociones. Ok, y ese es el problema que tenemos todos. Esa sensibilidad de sentir
para poder expresar nuestras emociones. Vivimos con las emociones reprimidas y eso es lo que nos genera tantos problemas mentales y físicos. Entonces, tenemos la emoción, está reprimida y estamos aprendiendo. Eso es un aprendizaje, no es que no sepamos, no. Estamos aprendiendo a expresar nuestra emoción. Y esa expresión es la que nos permite aclarar y clarificar para tomar decisiones si me corresponde expresarla y cómo la debo expresar. Okay. Y es allí también donde en el comunicar debe tomarse uno su tiempo para poder expresarse, sí, y no decir lo primero que se le ocurre. Sí, porque si hay adversidad en sí mismo, cuando ya lo expreso se convierte en un conflicto afuera. Okay. Y ahí es donde empieza el caos con el entorno y las personas que están en nuestro alrededor. Sí, y de alguna forma eso va creando como un efecto dominó, ¿no? Se comienza a contagiar todo el mundo de la misma emoción de euforia, que al final es como un miedo que se expresa a través de la rabia. Sí. Entonces es curioso porque cuando nosotros empezamos a expresar nuestras emociones, cada emoción tiene un tonito. Los que están enojados expresan su emoción, cuando están tristes expresan su emoción, entonces cada emoción tiene un lenguaje que es un tonito y ahí es donde se empieza a dar el conflicto afuera porque no estamos siendo conscientes de escuchar nuestra expresión por medio de ese tonito y ahí viene como vibras atraes. Súper bien, sí, se entiende perfectamente. Por eso la importancia de empezar a escuchar para comunicarte. Tenemos que escucharnos para comunicarnos y saber qué es lo que queremos expresar desde lo emocional, porque estamos en un avatar emocional. Entonces aquí retomamos biogenética en el avatar emocional. Ok, listo. Entonces, el avatar emocional es nuestro cuerpo humano, ¿sí? Que es un organismo biológico que está lleno de hormonas, que es hormonal, ¿sí? Y que varía de acuerdo también a las circunstancias, a los acontecimientos que ocurren y por supuesto en las mujeres y en uno también como varón cambia de acuerdo también a los ciclos hormonales del cuerpo. Claro, Giovanni, de ahí los escenarios que se van manifestando el día a día. Claro. Entonces hay que vivir ese el día a día para poder expresar la emoción. Entonces lo decíamos en un programa anterior que nuestras emociones son el alquimia o el combustible que nos permite tomar decisiones. Si esa emoción está reprimida, pues obviamente la decisión va a ser complicada, va a haber adversidad, pero si esa emoción está en equilibrio, las decisiones van a fluir. Y recordemos que el fluir es saber tomar la decisión adecuada al beneficio individual como de la colectividad que está en nuestro entorno. Oh, ok, o sea, es fluir con conciencia, no fluir por fluir. Exacto. Sí, es tomarse el tiempo de tener conciencia y expresar sin necesidad de agredir a los demás. Claro, entonces la clave aquí de ser espiritual y biogenético es la emoción. Entonces el puente es la emoción. Exacto. Si yo no conozco mis emociones, pues obviamente va a ser muy complicado poderme expresar. Entonces tenemos que ser conscientes si esa emoción que estoy sintiendo, percibiendo, observando es mía o es de alguien más. Ok. Ahí viene la otra parte interesante. Si esa emoción es mía o es de alguna persona que está en mi entorno, ya sea un familiar, un amigo, una pareja o alguien que esté en mi entorno. Okay, o sea que las emociones de alguna forma también son transferidas. Dice dicho contagiosas. Pero se contagian más me imagino que en la niñez. Claro, ahí empieza el proceso. Y eso es lo que nos permite a nosotros comenzar a entender que si no conocemos nuestra emoción, pues no vamos a reconocer qué es lo que está pasando afuera. Fabuloso. Entonces, si yo guardo mucha ira también en mi comportamiento, y en mi avatar emocional, es porque seguramente un ancestro mío puede ser mi papá o mi mamá. También tienen o tenían ese comportamiento cuando yo era niño y como permanecía con él o con ella, entonces me transfirió esa emoción. Sí, entonces ahí ya se habla de patrones, que es el patrón de pensamiento emocional ancestral. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es que la persona pueda identificar si esa emoción inconclusa de ese ancestro, independientemente de padre o madre, se está repitiendo en su vibración.
Ok, entonces el proceso es identificar de dónde se origina esa emoción y luego cómo hago para depurarla. Entonces, lo que hacemos en los módulos, Fabuloso. que es lo que se realiza cada 8 días, es que la persona pueda identificar e interpretar si esa emoción que esa persona está expresando en ese momento le pertenece a sí misma o la ha venido cargando. Y ahí es donde tiene que empezar a tomar decisiones. Entonces, tomar decisiones es primero integrarla, aceptarla como un aprendizaje, porque en algún programa, en los programas anteriores expresamos que la emoción no es buena ni es mala. Es el aprendizaje que nos permite tomar decisiones, es una experiencia. Y esa experiencia es la que nos permite avanzar para cumplir el propósito conforme al plan divino. Juan Carlos, o sea que todos llevamos emociones ajenas. Es decir, que todos deberíamos tomar este tipo de módulos de ayuda para poder depurar esas emociones y poder volvernos como auténticos. Sí, es empezar a identificar la emoción que cada quien tiene. Por eso la importancia de esa primer fase. La primera fase hablamos de las emociones. Antes de hablar de la espiritualidad, que de por sí es esto, ser espiritual es ser emocional. Por eso hablamos del ser. Ser mental, ser del sentir, ser del pensar. Ser humano es ser emocional. Y cuando ya somos conscientes de eso, entonces podemos ya tener una fluidez de nuestro verbo, de las palabras, para poder interpretar nuestra emoción y cómo se la estamos expresando al de afuera. Sí, cambios que se manifiestan después de ir depurando ese tipo de emociones es también que cambia lo que tú dices, el tono con lo que se expresa uno se vuelve más tranquilo, se vuelve más observador, escucha, sí, se toma su tiempo también para decidir cómo expresarse y es ahí donde hay una transformación total. Sí, entonces pasa algo curioso porque cuando hablamos del tonito hay unos pasos anteriores, unos peldaños anteriores, y ese primer paso es lo que sientes atraes desde tu sentir. El sentir es la intención. ¿Cuál es tu intención para expresarte por medio de emociones? Ahí está una de las claves. Y la intención es el intento. Decir que tú y yo estamos acá intentando expresarnos por medio de emociones. Cuando comprendemos esta parte desde el interior, para entenderla afuera, empezamos a aclarar y clarificar que las emociones siempre van a estar 24/7 mientras estemos en estos cuerpos, en esa biogenética más emociones. Es decir, que los seres humanos, a diferencia de los demás animales que tienen otro tipo de comunicación, si no pudiésemos expresarnos de manera verbal, de manera oral, mantendríamos cargados de todo tipo de emociones distintas. Como el reino animal. Como en el reino animal. Que el reino animal tiene emociones, sí. Sin embargo, su lenguaje es diferente al nuestro. Nosotros tenemos la oportunidad, y así se establece el proyecto del plan divino, de poder expresar el verbo. Y tenemos que aclarar que estamos en la era de los comunicadores. Hay que expresar desde la emoción. Y esa emoción, recordemos, que lo dijimos hace poco, tiene un tonito. Cada emoción tiene un tono, una frecuencia. Y nos corresponde saber cuando nos expresamos qué tipo de frecuencia le estamos sembrando al otro. Entonces ese es el intento. Un intento más. Y todos los días estamos intentando expresar nuestra información, que es neutra, por medio de emociones. Ok, comienzo a comprender, o sea, intento también clarificar mucha de la información que no comprendo, pero tampoco logro comunicarme con el otro. O sea, hay un problema de comunicación asertiva. Tú no estás reconociendo tu emoción y la estás lanzando como una ráfaga. Entonces, claro, hay muchos dicen, es que no es tanto como la información o el mensaje que quieres expresar, sino es con el tonito que lo dices. Y eso es lo que molesta, el tonito. Y ese tonito lo que hace es reactivar una memoria de su infancia, porque mamá o papá lo dijo con ese tonito. Y es allí donde se clarifica lo de cómo vibras atraes. O sea, si yo vibro agresivamente, pues la otra persona, si no es agresiva, la transforma en un agresivo. Y se retribuye. Es un espejo. Exacto. Le estás colocando tu rabia, tu enojo a esa persona, y esa persona también va a activar memorias y te va a dar la respuesta con el tonito más fuerte.
Wow. Y ahí empieza el conflicto, porque hay una adversidad en cada persona que todavía no ha sabido cómo interpretarla e identificarla. Sí, y de alguna forma, y aquí como saliéndome del tema, todos vivimos como esperando ese momento explosivo para intervenir. Sí. Y uno lo ve en algunas ocasiones cuando sucede algo en el entorno donde todo el mundo interviene y todo el mundo se contagia de agresividad. Entonces, causalmente hace unos días tú y yo hablábamos de si la persona está triste, se levanta triste, esa va a ser su frecuencia durante el día, entonces va a traer personas más tristes de esa frecuencia, y ahí es donde se vibra y se va atrayendo. Entonces la persona dice, pero ¿cómo así? Pero si yo estoy triste, traigo más tristeza, sí, Okay. porque estás vibrando en esa frecuencia. Si la persona amanece enojada, pues todo el día va a estar con esa sensación y va a traer personas más enojadas, más densas, hasta que llega alguien y le cambia, le transforma, le acompaña a transmutar esa tristeza y va subiendo su rango o su peldaño y sale de ese bucle. Ok. En los módulos permiten transformar ese tipo de emociones que vienen dentro de uno, pero las permite cambiar. Sí, lo que hacemos en los módulos es que las personas logren transmutar sus emociones. No es negarlas, no es cortarlas, es aceptarlas para reconocerlas, y ahí está el aprendizaje. Si ese aprendizaje, que es lo que tú decías hace poco, ley del espejo o las maestrías que nos vienen a traer un aprendizaje, me corresponde integrarlas al latido del corazón para poder identificar e interpretar cuál es el aprendizaje y poder tomar la decisión adecuada para el entorno. Súper, digamos que yo tengo esa emoción de ira, ¿sí? Pero ya logro identificarla cuando estoy así. Entonces, desde ya mi conocimiento a partir de los módulos y desde mi conexión también con el latido de mi corazón y la respiración, me tomo mi tiempo, respiro, me tranquilizo y transmuto. Sí, entonces lo que hace tu rabia cuando está muy por encima, lo que hace es regularse. No se va a desaparecer, se va a regular, se va a equilibrar, y ahí es donde vas a tomar decisiones conforme a esa rabia. La rabia va a estar, que es el enojo. Entonces la emoción es una palabra, en este caso la rabia es el enojo, y está ahí. Ese es el programa que tiene tu biogenética, y eso no va a desaparecer mientras estés en ese cuerpo. Entonces lo que te corresponde a ti es identificarla para regular esa emoción en equilibrio. No es dejarla quieta, es mantenerla en equilibrio, y con ese equilibrio es que tomas decisiones como te corresponden. Fantástico. Muchos de los televidentes, de los cibernautas, de las personas que también nos escuchan en las plataformas de Spotify, de Deezer, de Tidal, también nos han escrito cómo hago para hacer los módulos. Yo vivo en Estados Unidos, vivo en Egipto, vivo en la India. ¿Puedo acceder de manera virtual también a los módulos? Sí, hacemos los módulos virtuales. Cada módulo está diseñado para que dure 2 horas. Sin embargo, como hay dudas y inquietudes, se puede ampliar. Se extiende a 3, 4 y hasta 5 horas. Hemos hablado hasta 8 horas. Y lo interesante es que el tiempo pasa, pero no se siente porque se está hablando de ser a ser. Pues cuando hacemos ese ejercicio de respiración y nos centramos en el latido del corazón, nos centramos, y esa es la forma como empezamos a expresar nuestras emociones para identificarlas. ¿Cómo te contactan? Bueno, aquí ya en la pantalla van a ver las redes sociales, que es por Juan Carroji, y mi número móvil WhatsApp es 317-338-6281. Estás acompañado también de una psicóloga, terapeuta. Sí. Ella también es el puente para el enlace contigo. Sí, cuando se hacen los módulos, porque realmente lo que hace el módulo es algo muy básico, pero es importante porque es identificar e interpretar esa emoción para integrarla, y ya llega Magic Troches Daza, y ella sí profundiza con su estructura la emoción y llega al punto o al meollo que la persona le corresponde ya confrontar para sanar, limpiar y liberar. Sí, lo que hemos venido hablando acá. Entonces, digamos que el tema de la conexión alma-espíritu, ¿sí?
desafortunadamente ha estado muy desligada de la parte científica, ¿sí? Cuando hablamos de psicología, de psiquiatría, se atiende más a la psiquis, a la mente, Sí. pero se deja de un lado el tema de la espiritualidad, y se ha demostrado incluso científicamente que algunas enfermedades, por no decir todas, se manifiestan a través de las emociones reprimidas. Es correcto. Sí, Entonces tú hablas ahí de la mente, la psiquis, y causalmente ese es el siguiente paso. Entonces desde tu mente, lo que piensas atraes, y ahí es donde están las emociones. Entonces, ¿qué hace la mente? La mente, su mecanismo es pensar. Piensa para resolver. La pregunta es, ¿qué está resolviendo? ¿Las emociones de las personas o sus propias emociones? fabuloso. Estamos con Juan Carlos Rodríguez Gil, mentor terapéutico de todo el tema espiritual y del alma. Hay 30 cupos para hacer toda la fase completa del primer módulo. Los invitamos a que no se desconecten. El programa de hoy está patrocinado por Urbanización Rincón de la Hacienda. Es un proyecto de vivienda de 250 lotes de 84 metros cuadrados, con total equipamiento, con agua, luz, electricidad. Es un proyecto que le apuesta también a la transformación de pradera, y la publicidad se hace también para los sectores circundantes, porque estamos muy cerca de pradera, estamos relativamente a 15 minutos del proyecto. La invitación es a que aprovechen esta oportunidad de poder acceder a un lote de 84 metros cuadrados solamente por 40 millones de pesos, una valorización gigante, y los invito a que vean el comercial y regresamos con Juan Carlos para dar toda la información que es referente a la primera fase de los módulos, para que puedan participar de esta transformación espiritual y del alma. Ya venimos. Venta muy pronto. Estamos de regreso en Emprendedores 4.0, la evolución de la humanidad, la transformación digital de la cuarta revolución industrial. Todos estos temas de extraordinario, espectaculares, que tienen que ver también con la transformación del ser humano para mejorar también nuestra convivencia. Emprendedores 4.0 es producido por MSC IA Lab. Somos el primer laboratorio de inteligencia artificial, neuromarketing y ciencia de datos del Valle del Cauca para la transformación empresarial al Colombia 4.0. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Emprendedores 4.0 en números. También nos encuentran como Marketing Estrategia y Consultores en la página web www.marketingestrategiconsultores.com y www.emprendedores 4 en números y luego en letras emprendedores 0.online. Allí van a poder tener toda la información que compete a las herramientas para la transformación digital, para la
potencializar los negocios al futuro y por supuesto en certificación en todos los temas de oratoria, de transformación digital, de comercio electrónico, de marketing digital y de comunicación digital y asertiva. Y estamos con Juan Carlos Rodríguez Gil hablando de estos temas mágicos, extraordinarios, de los que todos deberíamos de entender, y hay una posibilidad para que también quienes quieran participar de estos módulos a finales de mayo puedan obtener uno de estos 30 cupos. Háblanos, ¿cómo va a funcionar? Bueno, los estamos invitando a todas las personas pues que nos van acompañando en cada programa para que puedan asistir a finales de mayo. Vamos a abrir 30 cupos donde las personas nos pueden escribir pues a nuestras redes sociales o también a los números que aparecen también en pantalla, y vamos haciendo la labor de que las personas puedan entrar a participar con la información de la primera fase, que es primer fase nos ocupamos de la parte mental y emocional. Entonces es primer fase salud, pensante y emocional. Listo. Nos pueden escribir acá abajo en los comentarios, claro, para ir sí, haciéndole seguimiento, o también en los números de teléfono que aparecen en la pantalla para ir organizando esos 30 cupos. Pero si yo no quiero esperarme hasta finales de mayo, sino que quiero hacer los módulos anticipadamente, ¿también lo puedo hacer, Juan Claro Carlos? que sí, nos pueden igual escribir a WhatsApp o las redes sociales. Los módulos los iniciamos miércoles, jueves y viernes. Todas las semanas. Todas las semanas desde las 7 de la noche. Todas las semanas, solamente es inscribirse, coordinar contigo y participan de los módulos que desde el primer módulo, y lo digo por experiencia propia, transforman absolutamente la manera en la que se percibe, se ve y se siente el espacio-tiempo. Claro, se depura la emoción, se logra depurar para transmutarla, no para soltarla, sino venga, primero la transmutamos, sacamos el aprendizaje de esa emoción, de esa experiencia, para que la persona empiece a tomar decisiones en su entorno y en su propia vida. Sí, como para ir cerrando este tema de cómo vibras atraes, cuando yo comienzo ya a tener una vibración más armoniosa, ¿sí? Se podría decir, entonces todo en mi vida comienza a organizarse, se organiza mi relación con mi pareja, con mi familia, con la sociedad, con el entorno, incluso con las cosas que suceden, ¿sí? Comienza a aparecer el semáforo en verde cuando voy conduciendo, no vuelven a haber altercados con ningún otro conductor y todo se transforma, ¿verdad? Claro, porque ya la persona está siendo consciente de sí mismo y de su entorno, entonces no anda disperso, sino al contrario, va centrado, entendiendo y asimilando su entorno y comprendiendo qué está pasando con su vibración. Sí, con eso quieres decir que nosotros vivimos muy en automático, o sea, muy afuera de nosotros mismos. Y estos módulos nos permiten volver a tomar el control, bueno, en un porcentaje, porque no es total, de ese automático. La idea es que haya ese control absoluto para que la persona pueda ser soberana de sus emociones, no que otros le controlen sus emociones, sino que realmente haya soberanía emocional. Fantástico, estamos con Juan Carlos Rodríguez Gil hablando de todos estos temas que son mágicos, que muchos hemos escuchado hablar de ellos, pero que no les habíamos prestado atención porque tendemos como a confundirlos con temas de esotéricos, con temas de paranormales y cosas que no vienen al caso. Bueno, son técnicas que son válidas porque cumplen un propósito. Sin embargo, cuando nos ocupamos realmente de la emoción, vemos que esa técnica cumple un propósito para la emoción. Okay. Entonces va uno entendiendo la dinámica de esas metodologías con sus correspondientes técnicas y se deben respetar. Sin embargo, si la persona ya está empezando a ese despertar para recordar, le corresponde asumir la responsabilidad desde sus emociones. Sí, lo otro es que a veces la técnica se enfoca directamente en el propósito, pero no se transfiere la información para poder entender qué fue lo que ocurrió. Sí, claro, porque la técnica no se ocupa de que asimile la emoción, sino que tenga el resultado. Okay. Entonces ahí volvemos. Vale. La mente se ocupa su mecanismo de pensar y ese pensar es resolver. Y nosotros estamos en ese automático porque queremos resolver.
no nos tomamos el tiempo de asimilar qué es lo que hay que resolver, que es la nutrición emocional. Y ahí empieza uno a entender por qué tan importante las emociones. Las emociones se encargan de nutrirnos, sin embargo hay que resolverlas. Entonces cuando tú ya eres consciente que estás resolviendo, pues es resolver tus emociones. Y ocurre desde el entendimiento. Es algo así, y yo creo que el ejemplo no aplica, pero lo voy a tirar. Es como que yo me voy para la ciudad de Hierro, para el parque de diversiones, y allá pues me divierto un rato, pero luego salgo del parque y otra vez vuelvo y decaigo en la misma emoción. Claro, que son picos y valles. Las emociones son eso, picos y valles en automático. Pero cuando eres consciente lo regulas. Disfrutas, pero lo regulas. Y así tiene que ser cuando hay esa soberanía emocional, de expresar la emoción, sin embargo que esté regulada. Porque la emoción, recuerda que es la alquimia y el combustible que te hace que tomes decisiones. O sea, no vuelvo a decaer en la depresión, sí, en la ya ansiedad. no te vas a la depresión o la ansiedad, sino ya estás en equilibrio. Fabuloso, fantástico. La invitación a que tomen los módulos, por experiencia propia se los recomiendo. Es una experiencia diferente de muchas experiencias que seguramente hemos intentado realizar para aclarar muchas inquietudes. Esta experiencia realmente le permite aclarar. ¿Cuál es tu WhatsApp nuevamente? El número de WhatsApp 317-338-6281 y en las redes sociales me van a ubicar como Juanca Rogil U-I-K. Ubica. Y también Magic Troches, que es el puente de enlace también para conectarse contigo, que Sí. aparecen aquí en este momento Sí, nos en la estamos imagen que estamos viendo. entrelazando para acompañar los procesos desde lo emocional y también desde la espiritualidad, haciendo la fusión, para que la persona pueda recordar su acuerdo conforme al plan divino. Entonces, Fantástico. antes de hablar del plan divino, pues tenemos que ocuparnos de las emociones. Fabuloso, Juan Carlos. Estamos con Juan Carlos Rodríguez Gil hablando de todos estos temas para Emprendedores 4.0, que inicialmente estaba enfocado en la evolución del emprendimiento, luego en la evolución de las empresas y ahora por supuesto el emprendimiento y la empresa que cada uno como organismo sintiente y emocional somos. Es esta sexta temporada. Para finalizar, ¿por qué tomar los módulos, Carlos? Bueno, es importante tomar los módulos para poder empezar a sentir. Y ese sentir ya sabemos que es la intención, es un intento. Entonces, al ser conscientes de ese sentir, nos piden ser coherentes. Entonces está el sentir mental, el sentir pensante, el sentir emocional y el sentir del verbo. Entonces, ¿cuál es tu intención cuando estás en tu mente? ¿Cuál es tu intención cuando estás pensando? ¿Cuál es tu intención en tus emociones? ¿Y cuál es tu intención cuando expresas tus palabras? Cuando no hay coherencia de eso, pues entonces el cuerpo va a hablar y empiezan a haber dolencias y enfermedades. Y cuando ya el cuerpo es consciente de que hay coherencia, entonces empiezas a fluir para tomar decisiones. Por eso la importancia de realizar los módulos, la primera fase. Y se entiende también si la dolencia física ocurre en un lado derecho o en el lado izquierdo, o si es en una parte superior o inferior, o si es en algún sector de la cabeza, y eso es realmente Sí, fantástico. Se acompaña a identificar por qué la dolencia del órgano y el sistema que acompaña ese órgano, para que la persona pueda identificar e interpretar su dolencia o su enfermedad, la descodifique o biodescodifique y así pueda pues sanarse. O sea, es real que las dolencias Se pueden sanar. del avatar Se pueden sanar son causadas por el desequilibrio emocional. por el desequilibrio emocional. Entonces por eso la importancia de que en este punto de nuestra existencia hagamos un pare, un stop y nos ocupemos de nuestras emociones. Yo lo hice hace 10 años. Me ocupé de mis emociones y de esta manera fui aclarando y clarificando para tomar decisiones. Y hoy en día me ocupo de acompañar como mentor a las personas que se permiten y nos permitimos acompañarnos para sanar las emociones. Ese es el final
de la primera fase, ¿sí? Que es también el título que tenemos hoy, Sí, son que es como vibras a través. Son 4 módulos. Son y cuatro esos módulos. 4 módulos lo que hacemos es aclarar. Primero, desde la emoción de la persona, el primer módulo. Segundo, hablamos de ancestralidad. Tercero, hablamos del portal dador de vida, que en este caso es sanar con papá y mamá esta encarnación. Y por último, retomamos el avatar emocional. ¿Para qué tienes emociones? Esos son los 4 módulos de la primera fase. Fantástico. La invitación a que todos participemos de esta exploración para poder entender de cómo vibras atraes, poder sanar con nuestros ancestros, con papá y mamá, y por supuesto aprender a reconocernos nosotros como un ser totalmente emocional y tomar control de él. Sí, ser espiritual es experimentar la emoción, no podemos evitarla. Entonces, sean conscientes, y esta es la invitación para todas las personas que nos están observando, nos están escuchando. Ser espiritual es experimentar la emoción. No es por allá estar en el séptimo cielo y no. Ser espiritual es experimentar las emociones para poder expresar nuestra información. Eso es lo que nos hace humanos, la emoción. Si todos en nuestro entorno pudiésemos llegar a ese punto, la comunicación y todo sería de total fluidez y paz. Claro, porque aquí ya empezamos a respetar la perspectiva del otro, y esa perspectiva hace que podamos fluir en una nueva humanidad, ya desde la comunicación. Por eso la importancia de este tiempo, que es la era de los comunicadores. Entonces también el llamado es para todas esas personas que tienen ese don del verbo, para que empiecen a experimentar sus emociones, las puedan sanar, limpiar y liberar, y de esa forma puedan acompañar otros procesos para que la humanidad empiece a tener ese salto evolutivo, lo que tú tanto expresas, y de esa forma poder transformar una realidad. Genial, realmente extraordinario. ¿Algo más para finalizar, Juan Carlos? Pues como todos los programas, invitarlos a que nos sigan cada 8 días para que sigamos aprendiendo más de cómo despertar a nuestro ser, para aprender a recordar y sobre todo entender que nuestra biogenética emocional con la espiritualidad está unificada, y es el tiempo de empezar a aclarar y clarificar para tomar las mejores decisiones conforme al plan divino. Fantástico, y con esto hemos llegado al final de Emprendedores 4.0, la evolución de la humanidad, de la transformación digital, de la cuarta revolución industrial. Emprendedores 4.0 es un programa producido por Marketing, Estrategia y Consultores SAS. Somos el primer laboratorio de inteligencia artificial, neuromarketing y ciencia de datos del Valle del Cauca. Muchas gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final de este programa. Recuerden compartirlo, darle like, activar la campanita de las notificaciones y dejar sus comentarios para participar en los 30 cupos que está brindando para esta mentoría. Nos vemos, si Dios lo permite, este sábado a las 9:30 de la mañana por todas las redes digitales de Palmira TV Colombia, Desarrollo Empresarial Colombia 4.0, Marketing, Estrategia y Consultores SAS, Emprendedores 4.0 Online, Radio Fest del Ministerio TIC, Hub Radio Internacional y todo el ecosistema digital que nos acompaña desde el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí acompañándome como siempre. Dios lo bendiga. Gracias, Giovanni, por la invitación. Gracias a las personas que nos están escuchando y nos estamos permitiendo acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa con más información para la mente y para las emociones. Chao. Chao. La inteligencia artificial está aquí, nos guste o no. Inteligencia artificial. Aprendizaje automático, robots. Es emocionante y aterrador. Algunos de los nombres más importantes en ciencia y tecnología advierten sobre los peligros de usar inteligencia artificial para fabricar armas. Creo que el desarrollo de la inteligencia artificial podría desencadenar el fin de la raza humana. Esto para mí es el problema más aterrador. Ahí es donde necesitas que los reguladores lleguen y digan: oigan chicos, deben hacer una pausa y asegurarse de que esto sea seguro. La inteligencia artificial tiene el potencial de resolver todos los problemas más difíciles del presente y el futuro. La inteligencia artificial tendrá un impacto en todo. No hay nada que no vaya a tocar. Es un renacimiento, es una edad de oro.
Estamos a punto de dejar que las personas hagan más de lo que podrían por sí mismas. ¿Para qué queremos usar la inteligencia artificial? Para resolver problemas, ser más prósperos y saludables. Ese debe ser su propósito. Con la inteligencia artificial, las computadoras empiezan a aprender, a pensar, a reescribir, a diseñar sus propios programas. La inteligencia artificial puede darnos la facultad de escuchar y ver mejor, así como darnos nuevas capacidades. Imagina un doctor humano con la asistencia de inteligencia artificial para crear nuevas medicinas que no se habían considerado. Podrías ver un increíble aumento en la esperanza de vida. Todo esto suena muy a Star Trek, pero créeme, va a suceder. La pregunta es, ¿seremos tan inteligentes como para tomar decisiones sobre lo que queremos como sociedad? Los científicos están creando hoy en día inteligencia artificial y fijando el rumbo para un nuevo mañana. La forma en que la inteligencia